Ya voy a empezar a grabar. Nosotros la semana pasada vimos las líneas de fuerza, ¿se acuerdan? Para poder determinar cómo iba variando un campo electromagnético eh, a medida que uno se aleja de él. Ahora, eso era interesante poder hacerlo porque para poder aplicar lo que vamos a ver ahora, que algo mencionamos en la clase pasada, pero no lo vimos completamente. Entonces, es importante ahora profundizar en ese concepto, que tiene que ver con los campos uniformes. Voy a compartir aquí la pantalla, la pizarra. Entonces, eh, nosotros dijimos que un campo positivo ejerce una zona de influencia. Y esa zona de influencia nosotros la detectamos porque ponemos una carga de prueba aquí. Si esta carga es positiva, ¿no es cierto?, se va a mover en ese sentido. Y entonces nosotros decimos que se mueve del punto A hasta el punto B. Y que la diferencia de potencial, ¿no es cierto?, entre ese punto y ese punto, nosotros denominamos que es potencial de A a B, ¿no es cierto?, es igual a, para campos no uniformes, es igual al trabajo de A a B partido por la carga. Recuerden que el trabajo se mide en joules. Eso más o menos lo que habíamos dicho nosotros hasta ahora. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los campos que se producen son campos uniformes. ¿Y cómo un campo uniforme? Un campo uniforme es esquemáticamente un campo que yo genero con un cuerpo electrizado o con digamos, una fuente emisora de electricidad que genera un campo positiva, y acá al frente yo tengo otra placa negativa. Que nosotros vimos algunas fotos de esto la clase pasada cuando hablamos sobre las líneas de fuerza. Yo les mostré algunas fotos de cómo las semillas se organizaban y se ordenaban igual como si fueran líneas de fuerza. Entonces, si yo coloco dos placas electrizadas, una positiva y la otra negativa, que cambien solamente en su signo, pero que tengan la misma carga, ¿ya? La misma cantidad de energía. Y yo coloco una partícula de prueba aquí, Q. Esa partícula también se va a mover, si es positiva, se va a mover del positivo al negativo. ¿Sí? Bienvenida, Alondra. Qué bueno tenerla de vuelta. Del positivo al negativo, es decir, del punto A al punto B. Si es positiva, ¿no es cierto? Si es negativa, se va a mover al revés. Sin embargo, la diferencia con el campo anterior, este es el ejemplo 1, la diferencia con el ejemplo 2 es que digamos, el potencial de este campo entre A y B es el mismo. Porque recuerden que aquí el potencial entre A y B disminuye porque como me alejo del campo, cada vez, mientras más lejos estoy del campo, menos influencia tengo de ese campo. Recuerden lo que nos decía la ley de Coulomb, que la ley de Coulomb nos decía que la fuerza electromagnética era directamente proporcional a la carga de las partículas. Mientras mayor sea la carga, mayor es la fuerza, pero inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Es decir, que mientras más lejos estoy, la fuerza electromagnética cada vez es más débil. Entonces, bajo ese principio, si esta partícula, en el ejemplo número 1, se mueve de A a B, en B va a tener menos carga. Y de hecho se deja de mover porque ya el campo no ejerce una fuerza, digamos, constante sobre esa partícula. Y como no ejerce una fuerza constante sobre esa partícula, entonces la partícula se mueve de A a B en forma libre y no se deja de mover cuando ya el campo tiene una influencia baja sobre ella. En cambio, en el ejemplo 2, como yo tengo otra placa electrizada al frente,
la partícula se empieza a alejar de una placa, pero empieza digamos, a recibir la influencia de la otra. Y como ambas placas, dijimos, como el requisito, tienen la misma carga, pero solamente se diferencian o, digamos, son distintas en su signo, el campo, nosotros decimos que es uniforme, que es un caso diferente al primero. ¿Ya? El primero es un campo desuniforme, porque a medida que yo me alejo, la influencia del campo disminuye. Y por eso que hay una diferencia de voltaje entre A y B. En cambio aquí no, aquí el campo es igual, es uniforme. Entonces, si yo quiero calcular aquí el voltaje de A a B, debo hacerlo de una manera diferente. Entonces vamos a conversar un poquito sobre esa diferencia. Entonces, supongamos que yo suelto esta partícula aquí, que yo dije partícula Q, y esa partícula se mueve de A a B, ¿no es cierto? Por una influencia del campo eléctrico que yo manifiesto con esta flechita y con esa letra E que dijimos que era un vector, ¿se acuerdan? Un vector campo eléctrico. Entonces, recuerden que originalmente esta fórmula, que la escribimos ahí arriba, es trabajo de A a B partido por Q. Entonces, para poder determinar cómo yo calculo el voltaje dentro de un campo uniforme, vamos a acordarnos de algo, espero que se acuerden, y si no se acuerdan, lo vamos a decir ahora. Ustedes en segundo medio, se supone, aprendieron un concepto o aprendieron justamente este concepto que habla del trabajo, vamos a hacer una división de pantalla aquí, sobre el trabajo mecánico, que lo determinan con la letra W, digamos, por la abreviación del inglés de trabajo, ¿ya? Work. Entonces, ese trabajo mecánico era igual a la fuerza que se aplica sobre un cuerpo multiplicado por la distancia que se desplaza ese cuerpo. Entonces, ahí era el típico ejemplo, ¿no es cierto?, de cuando, también mencionamos esto en algunas clases anteriores de aquí de cuarto, que cuando yo empujo un cuerpo y ese cuerpo se mueve, entonces estoy realizando trabajo mecánico. Y ese trabajo es igual a la fuerza que yo aplico. Por ejemplo, si yo le apliqué 10 newton de fuerza a un cuerpo y se desplazó 5 metros, entonces el trabajo es igual a 50 newton por metro. Que eso también era igual a joule. Newton por metro es igual a joule. Déjenme borrar aquí para escribirlo bien. 50 joules. Ese era el concepto de trabajo. Y también era el típico ejemplo, ¿no es cierto? También de, por ejemplo, si yo tomaba un libro, voy a tomar este libro, ¿cierto? Tengo este libro aquí, al sostenerlo así, si yo no me desplazo, no estoy realizando ningún trabajo, aunque esté realizando una fuerza. Y esa era la diferencia entre trabajo mecánico y fuerza, porque yo puedo estar ejerciendo una fuerza, supongamos que este libro pesa 2 kilos, ¿ya? Que pesa 2 kilos. Y sabemos que la aceleración de gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado, pero la podemos aproximar a 10. Entonces recuerden, si para calcular la fuerza, según la segunda ley de Newton, tenemos que multiplicar la fuerza por la aceleración. Entonces yo multiplico, perdón, la masa por la aceleración. Entonces multiplico la masa, 2 kilos, por 10, que es mi aceleración de gravedad, y entonces tengo 20 newton de fuerza, tiene este libro, ¿no es cierto?, hacia abajo. Pero si el libro no se cae y yo estoy sosteniendo el libro, estoy ejerciendo los mismos 20 newton de fuerza, pero en sentido contrario. Y por eso que el libro no se cae, por eso que yo lo sostengo. Pero esa es la fuerza. Pero si yo no desplazo el libro, si yo no muevo el libro hacia arriba, ¿no es cierto?, no estoy realizando trabajo, aunque yo esté sosteniendo el libro en el aire en forma inmóvil. El trabajo se produce solamente cuando yo aplico una fuerza y esa fuerza produce un movimiento. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Estoy recordando un concepto que es de segundo medio, que es el concepto de trabajo mecánico. No sé si hay alguna pregunta con respecto al concepto de trabajo mecánico. ¿Alguna consulta o estamos claros?
Y acá me lo dice que está claro. ¿Los demás? Ya. Estamos ok. Gracias, Alondra. Entonces, es el concepto de trabajo. Por lo tanto, si yo aplico ese mismo concepto de trabajo al campo eléctrico, me voy a dar cuenta, y eso lo dijimos también anteriormente, que cuando un campo empuja, entre comillas, empuja una partícula, ¿no es cierto?, positiva, y la desplaza a una cantidad de centímetros o a una distancia X, entonces también estoy realizando trabajo. Porque hay una fuerza, que en este caso es la fuerza electromagnética, y esa fuerza electromagnética del campo empuja la partícula se mueve en la dirección de esa fuerza y entonces yo estoy realizando ese trabajo mecánico. Y ese trabajo mecánico entonces yo lo estoy expresando a través de esa expresión, T trabajo, el trabajo que se produce entre A y B. Entonces, ahora yo voy a copiar este trabajo aquí abajito. Trabajo de A a B. Entonces el trabajo de A a B es la fuerza por la distancia. Estoy recurriendo a esta misma fórmula que está acá arriba, porque es lo mismo, solamente que cambié la letra que representa el trabajo, ¿cierto? Cuando hablamos de trabajo mecánico normalmente usamos la W, pero ahora que estamos hablando de trabajo en electricidad, ese trabajo lo denominamos con T nomás, en español, trabajo, ¿sí? Pero digamos el concepto es el mismo, fuerza por distancia. Pero si nosotros analizamos, ¿no es cierto? Si analizamos la fuerza que existe en este campo, voy a escribirlo aquí en verde, la fuerza en este campo, entre ese punto y ese punto, la fuerza que se ejerce sobre la partícula es uniforme, es constante. No es como el primer caso, porque aquí en el primer caso, si yo analizo la fuerza aquí, entre el punto A y el punto B, la fuerza en el punto A es mucho mayor que en el punto B, en el punto B es menor. Porque como estoy más lejos, es menor. Pero aquí hay otra placa al frente, y como hay otra placa electrizada, la fuerza entre esas dos placas se mantiene constante. ¿Sí? Es constante. Ahora, ¿qué implica que sea constante? Voy a escribir ahora, aquí al frente, vamos a cerrar esa ventanita que hicimos ahí, vamos a escribir aquí ahora la fórmula de campo eléctrico, que era la fuerza partido por la partícula. Esa fórmula también ya la dimos, en algunas guías anteriores está. También hablamos, y hablamos, ¿no es cierto?, de lo que es el concepto de campo eléctrico, cuando hablamos del vector, hablamos de la magnitud, de la dirección, etc. Esa es la fórmula de campo eléctrico. Si yo despejo fuerza de aquí, me va a quedar que la fuerza es igual a E por Q, ¿no es cierto? Porque esta Q la paso multiplicando ahí. Me queda que fuerza es igual a E por Q. Por lo tanto, yo puedo reemplazar esta expresión por fuerza, porque es lo mismo. Fuerza es igual a eso. Así que yo voy a reemplazar eso acá abajo y voy a decir que el trabajo de A a B es igual a E por Q por D. Porque estoy reemplazando esa E por Q, digamos, por la F. Entonces, si yo tengo que la tensión, ahora, ¿por qué puedo hacer esto también? Lo estoy haciendo también porque, repito, la fuerza es constante en todo el campo, no varía. Entonces, como es constante, yo puedo reemplazarlo por otra expresión de fuerza, porque va a ser siempre la misma. Entonces, yo reemplazo por E por Q. Entonces, si yo tengo esta expresión de E por Q, que es esta que está aquí, por D, ahora yo voy a la fórmula de voltaje, ¿no es cierto? Y la fórmula de voltaje voy a cambiar aquí. Ya sabemos que todo esto es trabajo, ¿sí? Todo eso es trabajo. Entonces, si yo ahora planteo que el voltaje entre A y B originalmente era trabajo de A a B partido por Q, ¿no es cierto? Eso fue lo que dijimos recién. Pero si yo reemplazo esta expresión por E por Q por D, me va a quedar que el, muy grande esto, me va a quedar que el voltaje de AB es igual a E
Q por D partido por Q. ¿Sí? La pregunta es, ¿matemáticamente es simplificable eso? ¿Puede simplificar? Ya, ¿cómo lo simplificó? Muy bien. Voy a quitar las Q. SQ se simplifica con SQ y me queda voltaje de A a B es igual a E por D. Y entonces yo tengo una nueva fórmula para calcular voltaje de A a B, pero ahora, ¿para qué? Para campos uniformes. Entonces aquí tengo las dos fórmulas. Esta primera es para campos desuniformes. Y la segunda es para campos uniformes. Entonces, vamos a... Quiero digamos, centrarme en un detalle. Aquí tenemos que el voltaje, ¿no es cierto?, es igual a la, digamos, intensidad del campo, porque como el campo es igual durante todo, estoy usando el micrófono del... ¿Qué ruido sienten? Porque no, aquí no hay ningún ruido. En mi casa por lo menos no se siente nada. ¿Qué ruido se siente? Que Camilo me dice que se siente un ruido. Estoy usando el micrófono no del computador, sino que del manos libre, justamente para reducir todo lo que pueda haber externo. Ah, ok. Eh, puede ser el roce, sí, puede ser. Entonces voy a tratar de... A lo mejor choca con esto. Y eso es lo que se siente. Ahí sí, creo. Ya. Entonces, eh, ese campo que está ahí, esa E, es la fuerza del campo que ya sabemos que es uniforme en todo el campo porque hay dos placas, ¿sí? Entonces, eh, pero si vamos a hacer el dibujito de nuevo de las placas, y vamos a poner aquí una placa que es una partícula, tenemos el punto A, y se movió del punto A al punto B, que está aquí. Entonces, esta distancia que usted ve aquí, esa distancia, debe ser tomada de forma paralela, perdón, perpendicular a los campos. Me explico. Si usted quiere calcular, digamos, el voltaje que hay entre A y B en este campo, no puede calcular la distancia yendo o haciendo una línea de esa forma, porque si lo hace de esa forma, no está paralelo, perdón, no está perpendicular a los campos. Tiene que proyectar la línea de B hacia arriba y esa distancia que está ahí es la distancia de A a B. Porque en el fondo, como el campo es uniforme, no importa cuánto haya avanzado hacia abajo, lo que importa es cuánto cambió o a cuánto se desplazó, ¿no es cierto?, desde el punto inicial al punto final, acercándose o alejándose de las placas, pero no
en un movimiento en diagonal o incluso paralelo a las placas, sino que siempre perpendicular. Esa distancia siempre se calcula de esa forma, ¿ya? Así que eso también es un tema importante al momento de aplicar ejercicios. Vamos a ver un ejercicio, ¿ya? Para poder aplicar este concepto. Dice lo siguiente. Dice, usando un aparato adecuado, se midió la tensión o diferencia de potencial entre las placas que se muestran en la figura, ¿ya? Y la figura es justamente esta que voy a hacer aquí, para que tengamos la referencia. Tenemos la placa A, aquí tenemos la placa B, y entonces ahí tenemos la partícula positiva que se mueve con una fuerza hacia allá. Y obviamente esta que está aquí es la distancia. Y todo esto, y aquí completo ahí está, ¿no es cierto?, rodeado por ese campo eléctrico, por el vector campo eléctrico. Entonces, esa es la figura. Ahora, se encontró, ¿no es cierto?, que esa diferencia de potencial de A a B era igual a 300 volts. Y la distancia es igual a 5 milímetros. Esos son los datos. Entonces, vamos a calcular en primer lugar la intensidad del campo. Esa es nuestra primera pregunta. Calcular la intensidad del campo eléctrico. Entonces, a partir de mi fórmula, como esto es un campo uniforme, voy a poner que el voltaje de AB es igual al campo por la distancia. Pero aquí ya no me están preguntando por eso. Me están preguntando por la intensidad del campo. Y la intensidad del campo la voy a calcular despejando esta fórmula. Así que me va a quedar que E es igual al voltaje de AB dividido por la distancia. Eso es lo primero que tengo que hacer, digamos, al resolver esta primera consulta, que tiene que ver con, con despejar la variable que me están pidiendo. Entonces, en segundo lugar es reemplazar. Pero para reemplazar debo tener cuidado con las unidades. El voltaje se mide en volts, así que está bien, 300 volts. Pero la distancia no la puedo manifestar en milímetros, tengo que manifestarla en metros. Por lo tanto, tengo que ver cuántos milímetros hay en un metro, hay 1000 por supuesto, y eso significa que debo dividir, ¿no es cierto?, ese valor por 1000. Así que al dividir por 1000 me va a quedar que 5 por 10 a la menos 3. O si lo prefiere, vamos a poner aquí la calculadora. Tengo 5 milímetros dividido por, espera un poquito que siempre aparece la propaganda. Ahí sí. 5 dividido por 1000. Y eso es lo mismo que 5 por 10 a la menos 3, es lo mismo que 0,005. Para que no se me vaya a confundir, digamos, ahí con esas unidades. Muy bien. Y ese resultado me da entonces 6 por 10 elevado a 4 voltios por metro. Y entonces aquí yo tengo otra, digamos, al hacer este ejercicio me doy cuenta de otra cosa, que la intensidad del campo eléctrico yo puedo manifestarla en Newton partido por Coulomb, que era lo que habíamos hecho anteriormente, pero también esa intensidad del campo se puede manifestar como voltios partido por metro. Son dos unidades que yo puedo expresar
la intensidad del campo eléctrico. Veamos otra pregunta a partir de este mismo ejercicio. Letra B. Suponga que la carga Q, ¿no es cierto?, que está en la figura, volvamos a la figura, esa carga Q que está ahí, tiene el valor de 2 por 10 elevado a menos 7 coulomb. Q es igual a 2 por 10 elevado a menos 7 coulomb. Ese es el valor de la carga. Entonces la pregunta, a ver, ahora, ¿cuánto vale la fuerza? ¿Cuánto vale la fuerza eléctrica que actúa sobre la carga? Entonces ahora nos van a preguntar por la fuerza que actúa sobre esa carga en este campo eléctrico. ¿Qué expresión usamos? A ver si a alguien se le ocurre. ¿Qué fórmula utilizo para poder determinar la fuerza? ¿Qué parte repito, Camilo? ¿La pregunta? Ya, la pregunta es que yo tengo el campo eléctrico aquí, coloco una partícula Q, y a partir de esa partícula Q, obviamente el campo eléctrico ejerce una fuerza sobre esa partícula. Entonces la pregunta es, ¿qué variables voy a utilizar para poder, de las que tengo que utilizar para saber la fuerza de esa, digamos que se ejerce sobre esa partícula? Voy a devolver un poquito a ver si se les ocurre algo por ahí. Puedo volver ahí incluso. ¿Hay algo por ahí que nos sirva? En esa pantalla de la pizarra. Ya, muy bien, la que está aquí abajo, ¿no es cierto? La fuerza es igual a el campo, esta que está aquí. Voy a encerrarlo en color verde. Eso que está ahí, ¿no es cierto? Solamente esa fórmula nosotros la obtuvimos de esa. Digamos que el campo es igual a la fuerza partido por Q. Entonces nosotros despejamos fuerza y queda fuerza igual al campo por la carga. Porque nosotros tenemos esos dos datos aquí. Nos dieron la carga, tenemos Q. Y además tenemos, voy a cambiar de color aquí, y el campo lo acabamos de calcular en el ejercicio anterior. Aquí está el campo. Ahí tenemos la respuesta del campo. Entonces, nosotros ahora simplemente reemplazamos. Eso es igual a 6 voltios por metro por la carga, que es 2 por 10 elevado a menos 7 coulomb. Y eso nos da, específicamente, déjenme hacerlo aquí,
2 exponente a la menos 7 por 6. Me da 1,2 por 10 elevado a la menos 6. Ahora, si usted puede simplificar esas unidades, recuerde que esto lo puedo expresar también en newton por metro, ¿ya? Y esto finalmente la fuerza siempre se mide en newton. Después podemos ver, digamos, cómo se simplifica esto, pero por ahora eh, exprese ese resultado en newton más. Bien, y la última pregunta, la letra C. ¿Cuánto vale el trabajo de A a B? Es decir, obviamente la partícula se movió de un punto A a un punto B dentro del campo. ¿Ese trabajo es igual a qué? Y aquí volvemos a la, digamos, a la expresión más básica que vimos recién de trabajo, que era la que usted aprendió en segundo medio, que es igual a la fuerza por la distancia. Entonces, el trabajo de A a B va a ser igual a la fuerza, que la tenemos ahí, 1 por 2 por 10 elevado a 6 newton, por la distancia, expresado en Coulomb, que fue la que recién dividimos, que es esta que está aquí abajo, 5 por 10 a la menos 3, y entonces el trabajo de AB va a ser igual a 1,2 exponente 6 por 5 exponente menos 3. A ver, que no veo bien lo que estoy haciendo aquí. 1,2 exponente a la menos 6 por 5 exponente a la menos 3. Ahí sí. Nos da 6 elevado a menos 9. Y el trabajo se mide en joules, o newton por metro, que es lo mismo. Bien, no sé si hay alguna duda con esos 3 pasos que vimos para este ejercicio. Primero calculamos el campo, ¿no es cierto? Dividiendo el voltaje que nos habían dado por la distancia. Y calculamos el campo eléctrico. Luego nos dieron la carga. Y para calcular la fuerza multiplicamos esa carga por el campo. Y en tercer lugar, nos pidieron el trabajo. Y para el trabajo multiplicamos la fuerza que habíamos calculado en el ejercicio anterior por la distancia que nos habían dado al comienzo del ejercicio. No sé si hay alguna duda con respecto a eso. La guía de la semana pasada se trataba de eso y esta semana no quise avanzar más para poder tener esta clase y no se les acumulen tantas guías. Entonces, la guía de esta semana es la repetición de la anterior nomás. ¿Ya? Bien. ¿Hay alguna consulta? Ya, sí, las fórmulas nomás tienen que ir relacionando. Recuerden que los conceptos hasta ahora, podemos hacer un resumen acá, son campo eléctrico, ese fue el primer concepto que vimos en esta como segundo capítulo, segunda parte de la unidad. Entonces el campo eléctrico es igual a la fuerza que ejerce el campo partido por la carga sobre el cual está actuando el campo. Ese es el campo eléctrico. Luego aprendimos el concepto de tensión eléctrica. Y esa tensión nosotros lo denominamos como el voltaje de A a B. Y ahí tengo dos alternativas. Tengo la tensión para campo uniforme, perdón, campo desuniforme primero, y el campo desuniforme es el voltaje de AB igual al trabajo de AB partido por la carga. Y para campo uniforme, que es lo que vimos hoy, el voltaje de AB es igual a la intensidad del campo por la distancia.
Y un tercer concepto es el concepto de trabajo. El trabajo de A a B, que es el mismo concepto que ustedes vieron en segundo medio, ¿no es cierto? Que es la fuerza por la distancia. Que en el fondo lo único que estamos haciendo aquí es reemplazar ese TAB por la W que usaban ustedes en segundo medio para describir o definir trabajo mecánico, pero es lo mismo, ¿ya? Fuerza por distancia. Y eso es todo. ¿Alguna consulta? En el fondo, esto es lo que hemos visto este último mes, ¿ya? Todo lo que, este resumen que yo acabo de hacer aquí es lo que hemos visto este último mes, no hay nada más, ¿ya? Para que no se vayan a enredar, si han faltado algunas clases o piensan que hemos visto muchas cosas, no, hemos visto solamente eso, hemos visto el concepto de campo con esa fórmula, el concepto de tensión o voltaje con esas dos fórmulas para campos desuniforme y campo uniforme, y el concepto de trabajo mecánico que obviamente está asociado al concepto de tensión, y por eso lo analizamos en forma también independiente, porque en algún momento algún ejercicio les pueden pedir eso, ¿ya? Entonces, la próxima guía van a ser puros ejercicios, ya no vamos a ver más materia nueva por ahora, y vamos a ver solamente ejercicios de esto, que vamos a ir dando vueltas en estos conceptos de tensión, de campo y de líneas de fuerza, que fue lo que vimos en la clase pasada. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿No? Ya. Bueno, me alegro mucho que se hayan incluido a Londra, de vuelta a Londra, que esté Diego también. Así que, chiquillos, Josefa, que tengan un lindo fin de semana y nos vemos el día lunes. Tenemos matemática, a pesar de la semana de oración, igual tenemos una horita de matemática, así que ahí nos vamos a ver, ¿ya? Bien, chiquillos, que estén muy bien, me despido. Ya, la subo hoy mismo, ¿ya? Ya, subí las otras, me falta subir esta. Chao, Yo, profe. chao, chao.